Hay que aguantar todo. El Sí, político pero- tiene que aguantar sí, todo pero que fíjate, venga. Cuando comenzó el gobierno, en el 2020, nombraron todos los ministros. Muchos de los partidos, de los dirigentes del partido, se quedaron, como dicen, haciendo benditas porque ellos aspiraban a que lo nombrara en esta posición y resultó que lo mandaron para otra. Entonces yo recuerdo que en algunos momentos siempre se llegó a decirse, un ministro, esta campaña la están haciendo torpedeando con gente de mi propio Sí, de mi gobierno. propio gobierno. De mi propio gobierno. Sí, porque es Yo una no descarto guerrilla. eso, Sí. que comiencen a sacarte las alfombras y a sacarte papel y cosas para decir, a este hay que tirárselo, vamos a crear un... Y comienzan a crearse. Sí, son pujas. Periodismo de verdad. Bueno, y el tema de esta noche, aunque ya sabemos que ha generado muchos comentarios en los medios de comunicación, es el de la renovación del gobierno. ¿Por qué lo vamos a tratar? Bueno, porque es un proceso que ha comenzado. Se habían creado muchas expectativas y más que expectativas, muchas presiones al presidente Abinader para que modificara su gobierno. Aun cuando gana las elecciones del 6 de mayo del año pasado y se juramenta el 16 de agosto, mucha gente estaba pensando que iba a seguir la misma tónica que siguen los gobiernos, que es de una modificación completa del gabinete. Sin embargo, el presidente optó por terminar el año 2024 sin hacer cambios relevantes en su gabinete. Es decir, manteniendo los mismos ministros, salvo 2 o 3 casos, los mismos ministros que lo han acompañado, muchos de ellos desde el primer momento en el año 2020. Desde 2020 al 2024, más de 8 ministros ejercieron sus funciones sin ningún tipo de cambios. Sin embargo, se produjeron, sí, en ese periodo, algunas sustituciones, renuncia de algunos de ellos, y cambios que llegaron a ejecutarse después que se habían producido denuncias de que habían anormalidades en los ministerios, y entonces el presidente tomó esa decisión, pero luego de ahí el gabinete pareció mantenerse estable. Claro, hubo un caso muy excepcional que fue el asesinato del entonces ministro de Medio Ambiente, Orlando Jorge Mera, que fue sustituido por otro ministro, Miguel Seara Hatton, que a su vez estaba como ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. Entonces, luego, por ejemplo, en ese ministerio ya se han producido, ya han ido 3 ministros en la administración de Abinader y también se tiene el detalle de que por lo menos en el caso del Ministerio de la Juventud hubo 4 ministros en ese periodo. Después no ha habido más cambios así sustanciales. Ahora sí, ahora el presidente dándole, digamos, respuestas a esas presiones intensas que se están haciendo para que renueve su gobierno, cambió al ministro de Educación, al ministro de Obras Públicas, y por ende al de Trabajo, porque el de Trabajo va para Educación, entonces había que nombrar al nuevo ministro de Trabajo, y llenó la vacante de la ministra de Cultura, Milagros Germán, que había renunciado. Otro ministro, como el ministro de Economía y Planificación, Pavelice, había presentado su renuncia con efectividad al 15 de enero, y un viceministro también, pero no ha sido sustituido por nadie. ¿Por qué? Porque a ese nivel se está dando un proceso de fusión de ese ministerio con el Ministerio de Hacienda. Pero luego también se han producido designaciones de directores generales, también se han producido designaciones en el servicio exterior. La gente está esperando más. La gente está esperando que por lo menos otros ministerios tengan nuevas caras. Si son caras removidas de un lugar a otro, eso es una cosa, o si son gente nueva que entra al gobierno, también. Entonces, la pregunta es, ¿por qué, digamos, el presidente se demoró tanto en hacer estos cambios? Esa es
digamos, lo que Bueno, a veces la gente se pregunta, ¿no? la ¿Por qué expectativa. mantenerse tanto con personas que la opinión pública o distintos sectores estaban siempre cuestionando? Cuando en otros casos, otros gobiernos ya tenían todo eso previsto, inclusive a veces hasta antes de asumir el gobierno, ya tienen su lista de funcionarios que van a colocar. Sin embargo, aquí parecía que se estaba esperando que las cosas avancen para decidir. Y también, Miguel, lo que se está percibiendo es que el comité político debe haber influido y debe haberse reunido y analizado la situación del presidente de la República actualmente. Aunque si bien obtuvo una victoria ejemplar, ¿verdad? Ganó las elecciones con la conformidad de la mayoría de la población, pues bien han habido tantas críticas. Inclusive cuando comenzó este gobierno, el presidente fue objeto de muchos análisis de la gente, donde analizaba el desempeño, cómo llegó, cómo lo hizo en la gestión pasada, cómo lo va a hacer, cómo va a enfrentar la competencia y todo esto. Entonces, estuvo siempre ahí en el escrutinio de si lo hará bien con su gabinete que él tiene o si necesita cambiar. Entonces, se percibe que ha habido una reflexión, un análisis donde se ha analizado qué le conviene a la gestión o al presidente y qué no. ¿Qué funcionarios, lamentablemente, le han hecho daño, o sea, o han perjudicado este gobierno, han sido objeto de muchas críticas? ¿Qué funcionarios le han aportado y cuáles no? ¿Cuáles lo han empujado? Porque, señores, lamentablemente, en el gobierno y en la política las cosas funcionan así. O sea, ¿quién me suma y quién me resta? Lo ideal fuera que todas las carteras, ¿verdad?, trabajaran para la sociedad, para el pueblo, y de hecho lo hacen, no se puede decir que no lo hacen. Pero sabemos que la imagen del mandatario es muy importante para los partidos, para todo el sistema de la democracia, lamentablemente. O sea, la democracia tiene que ver con un liderazgo y con un partido. Entonces, todo lo que funciona, cómo funciona el gobierno, funciona en vista de cómo va a quedar ese gobierno y cómo va a quedar el partido. Claro, y la sociedad también, pero es un conjunto, están todos. Entonces, en vista de cuáles funcionarios han hecho que se empañe la imagen del presidente, creo que ha tenido mucho que ver en la elección, porque han sido instituciones donde han sonado muchos problemas y muchas situaciones sin resolver. Y la gente inclusive demandaba cambios, vamos a cambiar en la cara, vamos a cambiar el sistema, vamos a cambiar la estrategia, porque no te está funcionando. Es verdad, mira, si tú te pones a ver, ahí hace un listado de los ministros que fueron cambiados, salvo el de Medio Ambiente, Orlando, los ministros que fueron cambiados del 2020 al 24, que eran pocos, vinieron precedidos esos cambios de muchas críticas y de muchas denuncias y de muchos ataques, y el presidente soportó, y los mismos funcionarios también, esos ataques y esas críticas y cuestionamientos. Bueno, cuando llegó el momento de sustituirlo, mucha gente sintió, caramba, el presidente atendió estos reclamos, pero una cosa es la presión del público, a la que un gobierno no puede subestimar, sobre todo si son constantes, continuas, y si se están haciendo con fundamentos, es decir, aportando datos. Y es el hecho de que el gobierno, como cualquier otra empresa, tiene que darle alta prioridad a lo que pudiéramos llamar el resultado o el desempeño de una persona. Hay maneras de medir el desempeño de un funcionario o de un ministro en función de las tareas y de los objetivos que tenga trazado ese ministerio. Y para eso el presidente de la República, me imagino, que debe de tener un buen sistema de observación, de seguimiento, de monitoreo de esas metas, que son metas de corto plazo, metas de largo plazo.
si se quiere, si se nota que alguno de los ministros está un poco lento en la ejecución de su... Bueno, o ahí está el presidente para llamarle la atención directamente, o los consejos de gobierno. En esos consejos de gobierno se ponen de relieve muchos problemas. Probablemente hay un ministro que quiera hacer algo y no puede porque el otro no termina de hacer algo. Ese es un tema. O le interfiere, esa es una. Pero si fuese simplemente por una cuestión mecánica de resultados, de desempeño, bueno, es probable que a muchos ministros tengan que estarlo cambiando continuamente, por muchas razones, porque es que, por ejemplo, hay programas que se hacen en función de presupuestos y hay otros que no han podido continuar justamente por eso, porque se le agotó el presupuesto o porque se prometieron obras y el presidente tuvo que ir a algún pueblo y rápidamente para calmar las ansiedades y las expectativas ordenó cosas que comenzaron y no se terminaron. Entonces, esa es una razón por la cual tal vez estos cambios no se daban con la misma prisa con que la opinión pública o los sectores interesados reclamaban el cambio. Ya si se trata de renunciantes, es otra cosa, que lo hacen muy pocos. Muy pocos han renunciado al cargo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, yo recuerdo que cuando cada 27 de febrero, no importa el desempeño, en la época de Balaguer, cada 27 de febrero la gente lo esperaba porque tras sus discursos al país y a la nación venían los cambios. Ya todo el mundo estaba como acostumbrado a eso. Esos cambios podían ser entrando gente nueva o ratificando a algunos de los que estaban. Moviendo. Pero ese no ha sido el estilo de Abinader. No. Por ejemplo, en el caso de Leonel Fernández sí hubo movilidad, o sea, de ministros. En el de Danilo no. Danilo mantuvo a sus ministros hasta lo último, por largo tiempo. Y Abinader también ha seguido esa modalidad. Con esa modalidad. O sea, que cada presidente tiene su librito y también, como tú decías, medidas de esa naturaleza a veces tienen que tener el consentimiento del comité político porque generalmente la mayoría de los ministros son miembros del comité político de ese partido. Sí. Entonces es como una cosa rara que tú, un comité político para dirigir el partido, tenga que votar a uno, dos o tres de los que están ahí. No. Lo puede votar el gobierno, pero no del partido. No, claro. ¿Y tú sabes qué pasa? Y te arman un lío ahí. Mira, eso es como lavar los trastes en la casa, o sea, todo ahí en la casa. Fíjate algo, en la política hay algo que se da, que todo el que ha sido o ha husmeado en ese ambiente lo sabe. A veces ellos le llaman, vamos a sacrificar uno, vamos a sacrificar uno. A veces se reúne, señor, el comité político y dice, señores, este funcionario, lamentablemente, está sonando mucho, está todos los días en los periódicos, está dañando la reputación del gobierno. Tenemos que sacrificarte. Y se le dice claramente, hay que sacrificarte. Sí, te vamos a poner en otro sitio. A poner otro sitio, otras alternativas. Te vas a sacar del radar. Y el político tiene que saber que lamentablemente le ha tocado que no le está sumando al gobierno y lo sacrifican, se llama así. Tiene que sacrificarte, tiene que salir y tiene que irte y tiene que venir para acá y tiene que ir para allá. Eso es normal en el partido, Sí, pero también, fíjate algo. También te voy a decir algo. Eso es sotoboche, cuando... Hay que aguantar todo, el político tiene que aguantar todo que fíjate, venga. Cuando comenzó el gobierno, en el 2020, nombraron todos los ministros, muchos de los partidos, de los dirigentes del partido, se quedaron, como dicen, haciendo benditas porque ellos aspiraban a que lo nombrara en esta posición y resultó que lo mandaron para otra. Entonces yo recuerdo que en algunos momentos siempre se llegó a decirse, un ministro, esta campaña la están haciendo torpedeando con gente de mi propio gobierno. De mi propio gobierno. Yo no descarto eso, que comiencen a sacarte las alfombras y a sacarte papel y cosas para decir, a este hay que tirárselo, vamos a crear un... Y comienzan a crearse. Sí, son pujas. Mira dos aspectos, Miguel. Cuando hablamos de que el funcionario no le suma al gobierno, o le resta o le suma, eso tiene sus bemoles, o sea, no se puede tampoco, ¿verdad? Siendo neutro, porque nosotros somos... no se puede echar toda la culpa al funcionario cuando su gestión no ha sido tan buena para el gobierno y para el partido. ¿Por qué? Porque todo es un sistema y un engranaje. O sea,
ningún funcionario es libre e independiente de hacer lo que quiera en su ministerio. Todo está atado a la continuidad del Estado, que nunca se cumple, pero a veces se cumple. A la continuidad del Estado, al proyecto que está, a la continuación que tiene que hacer, a las coordinaciones que tiene que hacer con otras entidades y con la misma administración de la presidencia, y a veces está atado o recibe órdenes políticas de que actúe de tal o determinada manera. Si esa orden política no funcionó y lo hizo quedar mal, el funcionario tiene que asumirlo. Pero generalmente los funcionarios trabajan bajo una línea directa que viene. Entonces, cuando quedan mal, es el sistema completo que queda mal, la administración. Fíjate que la administración de la presidencia ha tenido cambios. Sí, por eso que tú dices se sacrifica. Entonces, el gobierno, para no hacerse ante los ojos del pueblo incompetente, véase como incompetente, este es el culpable, lo quitamos. Ahora yo te voy a decir algo, que pudiera explicar por qué el presidente se ha tomado un tiempo en hacer estos cambios. Fíjate, cuando él ganó las elecciones y cuando asumió el poder, anunció que daba inicio al mayor proceso de reestructuración del Estado, con por lo menos 12 propuestas básicas que iban a impactar la maquinaria del Estado, los proyectos del gobierno, los proyectos de desarrollo. Entonces, se supone que cuando el presidente anunció eso, tenía ya, digamos, los elementos y los formatos de cada uno de esos 12 proyectos de reformas que fueron elaborados por sus ministros, pues, los ministros competentes según las áreas que iban a ser reformadas. Entonces, por ejemplo, reforma fiscal. ¿Cuál es el mayor responsable del diseño de la reestructuración o de la reforma, como le llamaron, reforma fiscal, modernización fiscal? El ministro de Hacienda. Entonces, tú no puedes cambiar al ministro de Hacienda así por así, ni al ministro de Trabajo, ni a otros ministros, así por así. Entonces, ¿qué resulta? Cuando el gobierno introduce sus proyectos ante el Congreso Nacional, solamente el que tuvo un proceso venturoso fue el proyecto constitucional. Después el resto se le cayeron, por lo menos se le cayó la reforma fiscal, el otro anda todavía demorado, el de la reforma laboral. Entonces, ahí se produjeron rumores de que el ministro de Hacienda había presentado su renuncia porque había sido una derrota y que el presidente no se la aceptó, él sigue ahí todavía. Pero también viene el proceso de fusionar ese ministerio con el de Economía y Planificación. Lo que te quiero decir es que una vez que este proceso de reformas estructurales ha quedado como en veremos, que todavía no tiene una ruta cierta. No está completo. Exacto. Ya eso el presidente tendría que considerar cuáles serían las personas que encabezarían esos proyectos que están ahí más o menos en suspenso para que le den resultados. Eso podría determinar que muchos se queden de los que trabajaron en esos proyectos y otros no. En el caso de trabajo, por ejemplo, que llevaba la negociación tripartita, él ha decidido colocar al ministro de Trabajo en Educación y nombró a Eddie Olivares nuevo ministro de Trabajo. A ese le tocará entonces empaparse bien de cuál fue el proyecto de la reforma e impulsarlo. Eso le pasará también a otros, porque viene también proyectos de seguridad social, de salud, en fin. ¿Hasta qué punto los cambios el resto de los cambios que se esperan antes del 27 de febrero correspondan a esa visión? Sí. Mire, Miguel, hay instituciones del gobierno que son como el engranaje, ¿verdad? No quiero decir pulpo, porque pulpo es el que tiene todos los brazos, pero hay instituciones que tienen muchas instituciones dependiendo de ellas. Y ahí es que los cambios son peligrosos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el Ministerio de la Administración de la Presidencia, el Ministerio de la Presidencia, que lo tiene a todos, ahí no se puede mover mucho, Miguel, porque si ya tú tienes acordado... Ese como el jefe de los gabinetes. El jefe de todos. Ahí es que más problemas hay. ¿Por qué?
porque cada ministro entiende que es jefe de su ministerio, pero tiene un jefe aquí Sí, que le eso. traza pauta y a veces esa pauta no le conviene o no les gusta. Bueno, pero ahí, cuando hay cambios ahí en el Ministerio de la Presidencia, hay muchos problemas, porque hay muchas instituciones que ya llevaban un ritmo de trabajo y han tenido que, cuando el cambio de pararlo todo, se paralizan las obras, los proyectos no continúan, a ver qué es lo que va a decir el nuevo, hasta que el nuevo se aprenda lo que va a suceder aquí, y domine, y entonces diga, se pierde un tiempo precioso. Esa es una. Eso puede. Esa es una institución, igual que el Ministerio de Planificación y Economía, Finanzas, de Hacienda, que tiene que ver con numerosas instituciones. Esas son puestos claves donde el movimiento hace como una remoción de tierra. Sí. Entonces, hay otras instituciones sociales que son determinantes también, como por ejemplo el Ministerio de Salud Pública, de Obras Públicas, Pero el déjame decirte Ministerio algo de en Educación. atención a eso. Ya eso no solamente pasa a nivel macro, es decir, el Ministerio de la Presidencia se van estos ministros, no. Es que cada ministro que llega entonces también viene con los viceministros También de su cambian equipo, o sea, es todo. una cosa que se van todo el que estaba ahí. Entonces tú dices, ¿dónde queda la memoria de los Porque el trabajos? que se queda a veces boicotea al que viene o no corresponde con la gestión vieja, porque si hay cambio significa cambio, quitar esto y poner esto. Entonces, eso es controversial, porque si se quedan los mismos que estaban, esa gente siguen haciendo lo mismo de antes. Sí, pero por ejemplo, no se en este adaptan. caso, hay un par de casos, por ejemplo, que el caso de educación y de obras públicas, que los ministros cesarán, los anteriores, el 26, pero los nuevos nombrados, ¿qué hacen? Entonces se supone que un nuevo nombrado debería estar despachando con el que se va. Sí, ya debe haciendo una transición. una transición. Decir, mira, estos proyectos se quedan aquí. Sí, porque ahora van a comenzar de nuevo. Sí, y también, o sea, pero ¿por qué darle tanto plazo a la gente? O sea, si usted va a Se quitar un pierde ministro, quítelo y tiempo. mándalo para su caja rápido, porque tú no sabes qué puede hacer ese hombre. Digo, no que quiero poner eso bajo sospecha, pero un ministro de esos puede, en una transición de 10 o 15 días, volarse muchos papeles, como ha pasado aquí en muchísimos casos en los ayuntamientos. Sí, Ha pasa pasado mucho eso, cuando cambian de un alcalde a otro, el alcalde anterior se lleva y bota todos los papeles. No aparece nada. No aparece nada. Por eso hay que negociar eso con Eso hay que hacer- tiempo y hacerlo con calma. Y si usted quita un ministro, se va para su casa. Y más instituciones tan delicadas como esa de obras públicas, que hay un paquete de obras ahí que hay que continuar, un paquete de gente que hay que pagarle, un paquete de cuestiones que hay que inaugurar. Y por ejemplo, en salud pública también, que hay tantos proyectos, Miguel, investigaciones con el tema de la salud, el tema de cómo se va a informar a la población de las situaciones que están sucediendo de salud. Eso es algo muy político. Sí, La gente piensa sí. que eso es de salud, pero salud pública es una institución No, bastante política. oye, Wendy, cada designación produce un terremoto positivo y otro negativo. Dos polos, Dos como polos. todo en la vida. Sí, porque que tan pronto quitan a un ministro, y se van todos los viceministros, pero al mismo tiempo una cola de empleados que llevaron ahí. Una Entonces, ¿para remoción, dónde como vamos? Si no nombran al tipo en otro lugar, esa gente se queda del partido reclamando mi puesto. ¿Para dónde que me van a llevar? Es el precio que hay que pagar por la mejoría. Sí, Ojalá que se vea la mejoría. Claro. ¿entiendes? Ahora, antes de culminar con este comentario, hay que recordar que el presidente había dicho hace un par de meses, desde ahora en adelante aquí, el ministro que no esté dándole la cara a sus responsabilidades y esté cerca de las necesidades del pueblo, resolviendo las necesidades del pueblo, ese no funciona. Y también anunció que venía ahora, pero no dieron detalles, una nueva forma en el gobierno de evaluar a sus ministros, Sí, ojalá que a sus altos funcionarios. No ojalá que sabemos todo- cómo lo van a hacer, pero era necesario. Hay que aplaudir los cambios siempre y cuando se hagan con plena conciencia y pensando en la mejoría del propio gobierno y del país y de todo. O sea, del país. y que instituciones como que aparentemente no son tan vitales como el Ministerio de Cultura, que sí es importante, los cambios que se produzcan ahí que se sientan en los barrios, la gente, porque Sí, todo importa, señores, por el tema de la cultura es que estamos en este país bien mal a veces, por el tema cultural. O sea, una institución que aparenta,
Y medio ambiente, nadie quiere ir a medio ambiente. Ay, no, medio ambiente es una institución muerta. No, ahí se aprueban numerosos proyectos importantes. Y en cultura es determinante para Sí. la No, para todo. la forma de actuar tiene de una la razón. gente y todo este problema psicológico y todo esto es un problema cultural, y esta migración y el irse para Puerto Rico y el irse para Estados Unidos y irse por Bueno, que ya por no el se canal vayan. de México, Ya, todo ya, eso es oye, cultural. Que ya no se vayan, porque Todo eso es cultural, cerrando entonces todas las eso es puertas. importante, por eso hay que darle importancia a todo. Sí. Bueno, seguimos haciendo más comentarios la próxima semana entre periodistas aquí. Entre periodistas, periodismo de verdad. Entre periodistas. Entre periodistas, periodismo de verdad.